Seguimos y encima un poco a la hora del vermú, o sea que podéis acompañar la maravillosa, seguro, ponencia de Kika con una cervecilla y unas patatas que siempre funciona. Bueno, otra vez, ya sé que me repito un poco, pero es que de verdad es que es un lujazo toda la gente que estamos teniendo y Kika Douglas, pues una de nuestras directoras creativas más internacionales. Porque es gallega, aunque nacida en Texas, pero es gallega y por eso podemos decir como de orgullo patrio, es una directora creativa internacionalmente conocida española. Y nada, ha desarrollado su trabajo en España, estuvo en J. Walter Thompson, en Social Noise, en Señora Radmore y más tarde se va a Estados Unidos, donde hace unos trabajos para Night Woman maravillosos que os invito a que veáis. Y ha estado en Jones Leonardo, en Sid Lee, en David y Goliath. Y luego más tarde vuelve a Europa y actualmente reside en Ámsterdam, aunque ahora está disfrutando de Galicia, de donde no habla, y es directora creativa ejecutiva de Densum Action. Ha trabajado para marcas como he dicho Nike, Adidas, Volkswagen, Diesel, Coca-Cola, North Face. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y buenas tardes ya, Kika. Hola, hola a todo el mundo y bueno, gracias a vosotros por tenerme aquí porque me hace un montón de ilusión poder contaros algunas cosillas y charlar un rato. Así que gracias. Pues nada, estamos con alrededor de 190 personas siguiéndote en Twitch y estamos haciendo preguntas en el chat y bueno, como esto es como muy interactivo, tú ve haciendo tu presentación y vamos charlando y nada, estamos ansiosos de escucharte. Genial. Pues nada, pues empezamos. Y yo le he llamado a esto, le he puesto el título en inglés en realidad, pero está en castellano la presentación, pero porque me parecía que la mejor forma de decirlo era en inglés. Y le he llamado Your Brain on Creativity, que viene siendo tu cerebro puesto de creatividad. Y bueno, la razón por la que he elegido esto, antes de nada, hola a todos, es porque yo en realidad estudié psicología y trabajé de psicóloga antes de meterme en el mundo de la publi y me interesaba sobre todo la neurociencia, ¿no? Y, y claro, dedicándome a la creatividad es imposible no preguntarme cómo funciona nuestro cerebro o qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos siendo creativos. Entonces, hace ya tiempo bueno, que leo cosas sobre esto, hablo con psicólogos y nada, que me interesa mucho el tema. Y dije, pues mira, creo que es algo guay para compartir con vosotros hoy y os lo voy a contar. No os digo nada más sobre mí porque ya me has presentado de maravilla y bueno, algunas de las preguntas, ¿no?, que vamos a ver o algunas respuestas, ¿no?, porque claro, en ciencia todos son teorías o dentro del año que viene habrá teorías nuevas, experimentos nuevos, pero de lo que vamos a hablar hoy, algunas de las preguntas que espero que dé el principio de una respuesta es qué es el genio creativo científicamente hablando, ¿no?, si es que se puede definir científicamente, por qué el cerebro busca la creatividad, cómo producimos la creatividad. Yo creo que esa es la pregunta en la que más me centraré. Y la última, también se puede aprender el comportamiento creativo, ¿no? Sobre todo como directora creativa y trabajando con un montón de creativos jóvenes, es una de las cosas que yo también intento entender para enseñarle a la gente de mi equipo, para aplicármelo a mí misma, ¿no?, que esto es una evolución constante. Así que nada, espero que os interese y que aprendáis algo nuevo. A lo mejor no Se- revolucionario. Seguro que sí. Además, es muy curioso porque simplemente os dimos una pincelada para que presentara y la otra charla, o sea, que hemos tenido a Paco Conde, a Sergio Alonso y todo eso, cada uno habéis cogido un punto de la creatividad y ahora que vaya a hacer una parte psicología o biologicista y todo eso, me parece alucinante porque hemos tenido la parte mística, la parte activista, la parte no sé qué, entonces es maravilloso. Completito. Nos hemos puesto de acuerdo. En realidad, no, yo a Paco lo conozco mucho, pero quería oír su charla ayer y no pude, no tenía ni Bueno, idea de lo que había hablado, así que. luego las colgamos en YouTube, por Ah, muy ser... bien, muy bien.
Bueno, pues nada, y claro, antes de entrar un pequeño disclaimer, y es que yo no soy científica ni ninguna experta en neurociencia, ¿eh? O sea que yo esto no lo puedo firmar como, como científica, pero sí como persona curiosa. Eh, y bueno, todo esto es desde el punto de vista de aplicarlo a nosotros mismos, ¿no? Y yo a lo largo de mi carrera, que ahora llevo trabajando como directora, bueno, como creativa, alrededor de 17 años, he identificado dos factores que afectan a mi creatividad o a mi capacidad de ser creativa. Uno es el factor emocional y otro es el neurofisiológico. Y vamos a hablar un poquito de los dos. Primero del emocional. Y bueno, el emocional empieza para mí, por entender que la creatividad no es algo solo para unos pocos elegidos. A lo mejor hay gente que vemos que es más creativa y otros que pensamos que son menos, pero en realidad la capacidad de ser creativos la tenemos todos. Es una habilidad de supervivencia, de hecho, o sea, es algo que existe desde que existe el ser humano o nuestros antecesores incluso. Y de hecho, eh, si ves a este grupo de personajes, a un neandertal, a Fleming, que inventó la vacuna de la penicilina, a Aramis Fuster, a Elon Musk, Arnold, Bowie y el inventor de la fregona, lo que tienen todos en común es que en su campo, en su disciplina, fueron personas creativas que para sobrevivir, para solucionar un problema, aplicaron la creatividad. Pues el neandertal para continuar la especie, Fleming para hacer un descubrimiento revolucionario en ciencia y Arnold, por ejemplo, porque inventó el bodybuilding y él vio el cuerpo humano como no lo había visto nadie antes. Y cada uno de ellos en su disciplina simplemente fueron capaces de crear conexiones y combinaciones nuevas que la gente no había hecho antes. Y por tanto, creo que la primera cosa que yo he tenido que interiorizar y entender para emocionalmente sentirme capaz de ser creativa es que la creatividad no es una fuerza mágica ni algo incontrolable. De hecho, es algo que no está ligado exclusivamente al arte, para nada, está ligado a todas las disciplinas del mundo, finanzas, estrategia. Y, y si tuviese que definirla, desde mi punto de vista, qué es la creatividad, para mí no es más y no es menos, porque en realidad esto es una barbaridad lo que es la creatividad, es la resolución de problemas con relevancia y novedad. Y creo que el factor de la novedad es lo que lo hace realmente señalable, el resolver problemas de formas novedosas. Y las personas que vimos antes en ese cuadro, todos resolvieron un problema de una forma diferente a como lo habían hecho antes los demás. Así que en realidad es algo que todos podemos hacer. Pero claro, si todos tenemos la capacidad de ser creativos, ¿por qué no somos todos unos genios creativos? Os estaréis preguntando. Y yo también. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora, porque una de las razones, y la que está relacionada con el factor emocional, para mí es porque tal vez aún no hayamos encontrado, o alguno de vosotros no hayáis encontrado vuestra voz creativa. Y creo que eso es una de las cosas que más se aprenden cuando eres un creativo maduro y llevas muchos años haciendo esto. Acabas estando cómodo en tu propia piel como creativo y eso da lugar a más creatividad y mejor. Y esto yo lo aprendí pues de la forma dura, como me imagino que todos vosotros, empezando como una becaria que tenía ideas y que se moría de miedo antes de presentar sus ideas a nadie y estaba totalmente enfocada en qué van a pensar los que de mi idea, van a pensar que soy tonta, van a pensar que es una tontería, van a pensar que es aburrido. Y claro, como yo estaba tan enfocada en preocuparme por qué iban a pensar los demás, me olvidaba incluso de la idea o de por qué era importante para mí esa idea. Y claro, lo que no me daba cuenta es que yo no puedo controlar a mi audiencia. Cada día, en cada reunión, tú vas a tener una audiencia diferente. Y si tú haces tus ideas o defines tus ideas en función de tu audiencia, en intentar agradarles, pues es posible o es más probable que fracases, porque
tú no sabes quiénes son. Podrían ser cualquiera de estos, es decir, desde un punky a ET, a un hombre aburrido de finanzas. Tú no sabes lo que les gusta, ni sabes las expectativas que tienen y tampoco necesitas saberlo para hacerles que se enamoren de tu idea. Eso fue mi mayor aprendizaje como creativa, el paso de pensar en les gustará mi idea a por qué me gusta a mí esta idea, por qué es importante para mí. Y en cuanto yo empecé a pensar así, cuando pensaba en mi evolución como creativa, todo cambió. Y aprendí que en realidad el truco de ser creativo con éxito es hacer las cosas tuyas, no hacerlas de tu audiencia o de a quien quieras impresionar. Y eso para mí fue encontrar mi voz creativa, entender que con la creatividad yo tenía la oportunidad de crear mi universo y de invitar a la gente a entrar en él y no intentar crear universos que agradasen a la gente. Entonces, cuando yo estaba pensando en una idea, dejé de pensar y de preocuparme por qué pensaría la gente antes de presentársela y empecé a pensar en qué es lo que me gusta de esta idea, por qué es tan importante para mí, qué es lo que me gusta a mí que pueda añadir a esta idea, qué experiencias personales en las que he aprendido algo puedo extraer cosas que hagan esta idea mejor, más llena de verdad, más interesante. Y claro, eso fue realmente el gran aprendizaje, ¿no? Y ver la creatividad como realmente como una invitación, algo que te permite invitar a la gente a ver un trocito de quién eres tú. E incluso, aunque lo hagas para marcas, creo verdaderamente que puedes siempre añadir un trocito de quién tú eres a una idea que va a ser para una marca y aún así hacerla adecuadamente para esa marca. Consiste en encontrar territorios comunes. Es difícil, lleva tiempo, pero creo que ahí es donde se crean las ideas más fuertes. Y de hecho, después de esta presentación he traído también un caso práctico de una idea en la que trabajamos, en la que hice eso, que estaba muy basada en una experiencia mía de cuando era pequeña y que tuvo mucho éxito. Así que os voy a contar también. Os voy a probar que esto es cierto. Qué guay, qué guay. O sea, totalmente científico. Primero pongo la teoría y luego te pongo el experimento. Claro. Y bueno, y aparte de esto, creo que es importante también, dentro de este factor emocional y de lo que tenemos que aprender emocionalmente para ser creativos, permitirnos ser vulnerables, es decir, a mostrar cosas nuestras que nos pueden dar un poquito de miedo, a exponernos a que la gente pueda opinar sobre algo que es íntimo y no pasa nada. No, ser vulnerable siempre te lleva a cosas buenas, en realidad. Y por último, bueno, pues esto, bueno, yo soy un poco punky, o sea que también me lo aplico aquí, pero en mi trabajo yo creo que no tienes que responder a nadie salvo a ti. Y si con esto quiero decir que si a alguien no le gusta una idea, tampoco pasa nada. Si a un cliente no le gusta una idea en la que tú crees un montón, no pasa nada. No significa que sea una idea mala, no significa que no deberías haberla presentado. No era una idea para esa persona y ya está. Y vas a pensar en otra. Pero primero tienes que hacer cosas que conecten contigo y luego ya encontrarás el territorio común con los demás. Entonces, resumiendo el factor emocional, el gran paso para mí en este aprendizaje fue pasar de tener miedo a fracasar o a ser juzgado a través de tus ideas a convertir la creatividad en una oportunidad para sentirte libre de expresar quién tú eres a través de tus ideas y de tu trabajo creativo. Así que Qué nada. importante esto, ¿eh? O sea, parece que es algo así como sencillo y tal, pero si todos lo tuviéramos interiorizado, ya no solo en la profesión, sino en la vida, sería otro mundo, desde luego. Pues nada, ahora ponerlo en práctica, que da un poco de miedo al principio, pero no pasa nada, se sobrevive, ¿eh? Bueno, y en realidad es que esto yo creo que funciona también desde el punto de vista del marketing y que al final lo que buscamos es generar conexiones emocionales a través de las ideas que tenemos, ¿no?, para las marcas, porque cuando tú haces una idea
tuya, la idea es genuina y esa genuinidad tiene muchas más probabilidades de crear una conexión emocional que algo que está intentando pretender ser algo que no es. Entonces, creo que la genuinidad también funciona en el marketing y más hoy que nunca, donde a lo mejor no las audiencias más mayores a las que, o las marcas que siguen comunicándose a target audiences muy mayores, pero sobre todo las marcas que hablan a gente más joven. Creo que las generaciones de ahora tienen un detector de bullshit muy fuerte y analizan a las marcas escrupulosamente. Y si una marca no es genuina en cómo se comporta y en cómo se comunica, no tiene nada que hacer con las generaciones del futuro. Y eso lo vemos todos los días. Así que esto es una razón, un argumento más para que tú como creativo que está detrás de la marca seas genuino también en tu creatividad, en los valores que intentas promover a través de tu trabajo y en todo lo que hagas. Pues sí, o sea, lo que dice es totalmente. Yo creo que una cosa de la generación que hay ahora, o sea, la generación que está después de la anterior, después de la nuestra, es que se tragan muy poco tonterías, ¿eh? Y eso creo que cuando se desarrolle más, no solo en marcas, sino en otros aspectos sociales o incluso políticos o lo que sea, va a estar muy guay, porque no tragan tanto como a lo mejor traga mi generación. Sí, es verdad. Y seguramente lo hayáis visto por ejemplo, la ponencia de Paco sobre activista. El hecho de que exista una agencia como activista es un reflejo de esto y del cambio en el mundo y que las marcas se han dado cuenta que ya esta comunicación unilateral de ellos contando sin probar que también hacen cosas buenas, no solo lo cuentan, es la nueva norma, vamos. Y es positivo además. Yo creo que es súper positivo. Así que nada, hemos visto el factor emocional y que puede influir en tu capacidad para ser creativo o en el output de tu creatividad. Y ahora os voy a contar un poquito de nada, porque vamos, el factor neurofisiológico es gigante. Yo os doy una pincelada de algunas cosas que influyen en la creatividad desde el punto de vista cerebral. Pero vamos a ver qué le pasa al cerebro cuando estamos siendo creativos. Y voy a empezar hablando de un señor que se llama Dr. Morten Fries Olivarius, que es un neurocientífico de Oslo, y él tiene una historia muy curiosa porque él en realidad empezó siendo neurobiólogo y cuando se fue a estudiar fuera, creo que a Australia, y entonces nada, se matriculó, ¿no? Para continuar la carrera, estaba ya en los últimos años de carrera, para continuar neurobiología en Australia. Y cuando llegó allí se dio cuenta de que hubo un error en el sistema y le matricularon en psicología. Y entonces él dijo, en vez de corregirlo, dijo, pues oye, yo llevo estudiando el cerebro toda mi vida desde el punto de vista biológico y en realidad voy a tomar esta oportunidad para estudiarlo desde el punto de vista psicológico. Y claro, entonces él tiene una formación increíble porque tiene los dos campos. Y él ha estudiado, ha centrado su vida ahora, el trabajo de su vida, en estudiar qué pasa en el cerebro cuando estamos siendo creativos. Y aparte, lo resume de una forma, lo cuenta de una forma súper sencilla. Hay un vídeo de TEDx por ahí de él que os recomiendo que veáis porque habla sobre esto y lo explica súper bien. Pero básicamente, él lo que dice es que la creatividad consiste en coger algo que ya conocemos y combinarlo de una manera novedosa. Es decir, el cerebro no puede crear cosas nuevas desde cero. Solamente puede crear combinaciones nuevas de cosas que tenemos en la memoria. Y esto es curioso porque yo creo que todos alguna vez pensamos en que ser creativo es, hola, una idea que nunca se me ha ocurrido antes, que viene de la nada y es como, ¡pum!, la bombillita, ¿no? Donde de la nada sale algo completamente nuevo. Pues siento decepcionaros, pero en realidad no. En realidad es más bien una combinación más que una creación desde cero.
Y claro, ¿qué significa esto? Que es súper importante las memorias que tenemos. Entonces, es decir, llenar tu cerebro de estimulación y de memorias diferentes, interesantes, va a generar que tú seas más creativo. Pero, ojo, no hay un pero. Y eso es que, bueno, depende, la creatividad depende del tipo de contenido que tenemos en nuestra memoria, pero no podemos acceder a todas las partes de nuestra memoria. Y eso realmente, el acceso que tenemos a nuestras memorias, es una de las cosas que diferencia a la gente creativa de otra. Y os lo voy a explicar a medida que vayamos hablando de esto, ¿no? Entonces, él lo que se dedicó a estudiar es precisamente cómo nuestro cerebro da acceso al contenido que hay en nuestra memoria. O sea, imagínate que nuestra memoria, nuestro cerebro es una biblioteca brutal, gigante, la mejor del mundo, pero hay una bibliotecaria en la puerta que decide a lo que tú puedes acceder y a lo que no. Y claro, eh, si tu bibliotecaria decide que solo puedes acceder a cubos rojos de Lego, aunque tú tengas cubos de todos los colores y de todas las formas y los cubos más increíbles, pero la bibliotecaria que representa la zona de control del cerebro dice sí, pero yo solo te voy a dejar acceder a los rojos, pues por mucho que tengas otros recuerdos, tú solo vas a poder hacer crear cosas de cubos rojos de Lego, que bueno, no es muy apasionante después de un tiempo. Si tú tienes también todos estos otros cubos y quieres crear cosas increíbles como esta cosa a la derecha, primero tu cerebro te tiene que dar acceso a esos recuerdos. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de esto, ¿no? Si tú piensas ahora en la palabra mosquito, seguramente a todos vosotros se os ocurran un montón de asociaciones con la palabra mosquito, los que están más inmediatos en nuestra memoria, es decir, los que la bibliotecaria te está dando acceso. Serían estos que están en un blanco más claro, ¿no? Animal, rojo, sangre, mordisco, tienda. Luego, a medida que, si pudieses ir ahondando en tus recuerdos y la bibliotecaria se relajara y te diera acceso completo a la memoria, irías más y más profundo, haciendo conexiones con recuerdos que tienes asociados al mosquito, más inesperados, más lejanos, ¿no? Pero normalmente nuestro cerebro nos da acceso a los, no necesariamente a los más inmediatos, ahí no he utilizado el término correcto. El cerebro te da acceso a las memorias que tú utilizaste la última vez que tuviste que solucionar un problema relacionado con el mosquito. Porque el cerebro lo que quiere hacer es ser eficiente, ¿no? Entonces, cuando estamos intentando solucionar un problema, nos va a dar acceso a esa información que utilizamos la última vez que estábamos en una situación similar y que solventamos el problema eficazmente. Entonces el cerebro aprende esa pauta, como por ejemplo con la palabra mosquito, y entonces dice, vale, esto funciona, yo ahorro energía, ahorro tiempo, a partir de ahora, cuando vea la palabra mosquito, siempre te voy a dar acceso a esto que utilizamos la última vez que funcionó. Pero claro, esto tiene consecuencias creativas. Es exactamente lo opuesto a lo que nosotros queremos hacer cuando queremos ser creativos. Y la bibliotecaria de la que hablábamos antes es esa persona que está tomando esa zona del control del cerebro, que está tomando estas decisiones y diciendo, bueno, esto funcionó la última vez, venga, directos a eso y ya está, y pasamos al siguiente problema. Entonces, él hizo un experimento para comprobar si esto era cierto o no, con, bueno, no sé, unos 150 personas, hicieron 5 sesiones de brainstorming, generaron alrededor de unas 7.000 ideas y de esas 7.000 ideas los investigadores puntuaron cada una de ellas según su valor creativo. Y sorprendentemente, en la primera sesión de brainstorming, a lo largo, en los diferentes grupos, todas las ideas, más o menos, eran iguales, porque eran las ideas que habían surgido de esa, tendencia del cerebro a hacer las cosas eficazmente y de utilizar
la última solución que había funcionado. Pero cuando después del primer brainstorming empezaron las siguientes sesiones y claro, los sujetos estaban empujando al cerebro a buscar soluciones diferentes, es cuando empezaron a aparecer ideas diferentes. Porque la primera solución, la inmediata, la que ya había funcionado, los sujetos ya la habían descartado y forzaron al cerebro a dar acceso a más memorias que no había utilizado en ocasiones anteriores. Y esto tiene una conclusión que es importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la creatividad de manera profesional, creo que especialmente en la publicidad, y es que la creatividad necesita tiempo. Y vivimos en una sociedad cada vez más inmediata, ¿no? Los briefs se tienen que solucionar en 2 días en vez de una semana, todo el mundo quiere las cosas ya, pero hay una barrera neurofisiológica que nos impide ser hipercreativos en un poquito tiempo. Ojo, hay gente que es capaz y os voy a explicar quiénes, pero a priori necesitamos poder pasar a esos diferentes recuerdos y la única forma de hacerlo es con tiempo, repitiendo el ejercicio, ir forzando, buscando más y más y más, y es cuando te desesperas y no se te ocurre nada porque estás volviendo todo el tiempo a los mismos recuerdos y entonces te vas a hacer otras cosas y de repente, uy, pues no había pensado en esto. Supongo que a todos os sonará familiar este proceso y la razón por la que esto pasa, por la que después de un día pensando en un problema nos bloqueamos y no nos sale nada nuevo hasta el día siguiente y demás, una de ellas es por esto. Entonces, podemos decir que hay 2 caminos hacia la creatividad. Uno, las habilidades cognitivas, y esta vamos a hablar de ella ahora, y otra, si queremos obtener ideas nuevas y originales creativamente, el otro camino es el trabajo duro y la persistencia, como hemos visto ahora, pues darle tiempo a la creatividad. Pero también podemos manipular nuestras habilidades cognitivas. ¿Y para qué? Pues precisamente para esto, para ayudar a nuestro cerebro a acceder a las memorias más remotas de forma más rápida o que aprenda a darnos acceso antes a las memorias más remotas. Y entonces el doctor Fries hizo otro experimento. Y el experimento era, comparó 2 grupos de músicos. Unos que estaban tocando una melodía aprendida y otro que estaba tocando jazz. Y lo que descubrió es que en los músicos, que son las 2 filas de arriba, los músicos que tocaban la melodía aprendida, las zonas del cerebro que se activaban eran muy similares a las que se activaban cuando el cerebro estaba ejerciendo este factor de control en el que te da acceso solo a la memoria, a las memorias inmediatas o a la solución más que habías utilizado antes. Y lo que vio es que la zona que está activa en el cerebro es la zona prefrontal, que está muy involucrada en control, ser racional, hacer tareas de forma eficaz. Y lo que vio, pero la zona que estaba relacionada con la improvisación, con la espontaneidad, con la generación de imágenes, o sea, los lóbulos temporales, el córtex, la parte que está encima del cerebelo, toda esa zona estaba apagada en el primer grupo de músicos. Lo que descubrió en los músicos que tocaban jazz es que estaban activadas las 2 zonas, las zonas que tenían capacidad de control y las zonas que estaban relacionadas con la actividad espontánea, mucha generación de imágenes, mucha estimulación, toda la zona más sensorial del cerebro. Y eso le sorprendió mucho porque se dio cuenta que es posible tener las 2 zonas del cerebro activadas, es decir, tener control y tener acceso a la parte del cerebro de memorias más remotas. Y al principio lo que él pensaba es que para que
antes de este experimento, él pensaba que para que nuestro cerebro sea creativo tienen que ocurrir dos cosas. Un área se tiene que apagar, que es la zona de control, y otra se tiene que encender, que es la zona prefrontal, que es la de la autoexpresión. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente cuando están siendo creativos, todavía es verdad. Se apaga la zona de control y se enciende la autoexpresión. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tomamos drogas o nos emborrachamos o no sé, hacemos otras cosas en las que de repente nos sentimos súper creativos y liberados. No es que de repente tengamos poderes creativos mayores, es que la zona de control se ha apagado y está permitiéndonos acceder a nuestras memorias más remotas y crear nuevas combinaciones. Pero en realidad las drogas no nos hacen más creativos, nos hacen que apaguemos la zona de control, que es una diferencia importante. Claro, eso es lo típico siempre que se dice, que cuando se te ha ocurrido una idea, pues estás tomando una copa y todo eso, y luego por la mañana te levantas y la ves y dices, a lo mejor he sido poco exigente con ella. También pasa, ¿verdad? Y bueno, él le llamó a este modo, el modo en el que se apaga una zona y se enciende la otra, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, pero no a los músicos de jazz, es que para ser creativo tienes que poner tu cerebro en este modo dispuesto a cometer errores, ¿no? Que es básicamente el modo en el que el lóbulo frontal se apaga y entonces se enciende la de la autoexpresión. Eh, eh, pero este modo de dispuesto a cometer errores también ocurre cuando estamos haciendo nada. Por eso, por ejemplo, hablamos antes, ¿no? De estás pensando, intentando pensar en una idea y se te ocurren las mismas cosas y ya estás harto y dices, no se me ocurre nada más, y de repente te das una ducha o te vas a dar un paseo y ¡boom! Se te ocurre algo en lo que no habías pensado. Y eso es porque cuando estás haciendo tareas mecánicas, como una ducha, que no tienes que estar, todos sabemos ducharnos tan bien, lo tenemos tan machacado ese acto que nuestra zona de control se apaga cuando nos duchamos porque es algo que hacemos automáticamente. Pues claro, cuando estamos haciendo una de estas actividades en las que la zona de control dice, yo aquí me puedo relajar un rato, que esto ya lo tenemos controlado, abre de repente la puerta de todas esas memorias, ¿no? Y de la zona de autoexpresión. Y somos más creativos. Esa es la explicación por la que pasa esto. Entonces, cuando estamos aburridos, aburridos de verdad, no con el móvil delante, porque ahí estamos haciendo, la zona de control sigue activa, o cuando nos estamos duchando, o paseando, o contando habichuelas, no sé, de cualquier cosa, es una forma para activar nuestra zona, para desactivar nuestra zona de control y dar acceso a memorias más remotas, ¿no? Y de esa forma generar nuevas combinaciones. Así que nada, cuando ocurre esto es precisamente lo que he explicado. Nuestra mente empieza a divagar y se llena de pensamientos espontáneos e incontrolables. Pero en cuanto tenemos que concentrarnos en una tarea, ¿qué es lo que ocurre de nuevo? Pues la zona de control se activa y los pensamientos espontáneos se apagan y dejamos de ser creativos, excepto para los músicos de jazz y la gente que nosotros tendemos a denominar creativa. Es decir, a lo mejor yo, todos vosotros que nos dedicamos a esto, estamos más en el lado de los músicos de jazz y hemos aprendido, nuestro cerebro ha aprendido a mantener la zona de control activa, ¿no? La zona encargada de concentración, de hacer una tarea bien, y la zona de los pensamientos espontáneos activada también. Así que si nosotros entrenamos nuestro cerebro para que la zona de control cuando se active no cape la zona de los pensamientos espontáneos, es la manera de mejorar nuestra creatividad con las habilidades cognitivas también. Y hay técnicas para hacer esto, que vamos a ver algunas al final. Pero esto a mí me parece súper interesante porque en realidad es la prueba de que no hay personas más creativas que otras, es simplemente cerebros que están entrenados para ser más creativos que otros.
Así que esto es uno de las, no sé, para mí una de Eh, las conclusiones, Es sí. interesantísimo. Además que, cuando yo no había visto personalmente este estudio y todo eso, y cuando lo has contado dices, "Jue, es que todo encaja". O sea, es que es verdad que es así. Está muy Sí, chulo. y bueno, y esto, de hecho, si alguno de vosotros tenéis, él de hecho creó este aparato que según él funciona. Eh, para aquellos que queráis entrar directamente en el modo creativo del cerebro, es decir, con las dos áreas funcionando, la de control y la de pensamientos espontáneos, creó esta maquinita que, bueno, estimula el cerebro eléctricamente en las zonas que necesitamos activar, o sea, estimula la zona frontal y también estimula la zona medial para que los pensamientos espontáneos se realicen. Y recrea estos patrones neuronales observados en la gente altamente creativa. O sea que, bueno, es un gorrito que te puedes poner y tu cerebro entra en modo creativo. Y lo vende en la página. Yo no lo he probado, pero tengo un montón de curiosidad. Joder. Eh, Así que ahí lo Veo dejo. un montón de gente ahora buscando la página para decir, venga, vamos a por ello. Pues nada, si buscáis esto, Transcranial Electric Stimulation del doctor Fries, bueno, no sé si lo colgáis esto, pero Sí, podéis sí. pasar el nombre del doctor para que lo busquen. Esto es, concretamente, de hecho, el otro era el prototipo. Mira, aquí lo tenéis, Plato Work, y cuesta ahora 350. Venga, chicos, que está de rebaja. Ah, Eh, se puede hacer bueno, un grupón de esto, ¿no? De varias gente que para esto. bueno, pues eso. Podéis comprar este aparato, pero también hay otras soluciones, ¿no? Más de andar por casa para entrenar tu cerebro. Y vamos a hablar de algunas de ellas ahora. Tres técnicas rompedoras de andar por casa para entrenar tu cerebro creativo. Y no es coña, ¿eh? Son importantes. Y más ahora. Y vamos a ver. La primera es el aburrimiento. Y creo que estamos en una pandemia de gente que no se aburre ya. Y eso es lo peor que le puede pasar a nuestro cerebro. Y lo vamos a ver en detalle. La siguiente es caminar. Caminar sin el móvil, claro, o sea, caminar viendo el mundo, es la segunda técnica para entrenar tu cerebro creativo. Y la última es el freestyle rap. Por elegir una, hay muchas otras, pero esta también realmente te ayuda a que estas dos zonas, el factor de control y el factor de pensamientos espontáneos, eh, se activen y que el cerebro se acostumbre a trabajar así. Entonces, nada, vamos a ver el aburrimiento. El aburrimiento. Hace años, cuando no existían las pantallas, hacía que media humanidad, sobre todo niños, estuviesen así, ¿verdad? Aburridos, sin saber qué hacer. Y claro, llega un punto cuando estás aburrido, mirando al vacío, a los árboles, en un cuarto, ¿qué pasa? Que tu zona de control se inhibe y deja que empiecen a fluir toda la parte de pensamientos espontáneos y a fortalecer esa zona. Entonces, lo que le pasaba a la mayor parte de la gente es que cuando estaban intentando resolver un problema, ya fuese creativo o no, cuando estaban enfocados en resolver el problema, llegaban a la solución inmediata que el cerebro suele dar porque es la última que funcionó, y cuando ya cansados de no llegar nada, descansaban un rato y claro, antes no había pantallas, ni teles, ni nada, se ponían pues a dar un paseo, a mirar por la ventana, ahí se inhibía la zona de control y ¡pum! Salían de repente un montón de memorias mucho más remotas y se producía esa maravillosa combinación de memorias novedosa que daba lugar a una idea brillante. Esto quiere decir que cuántas carreras de futuros creativos frustrados ha frustrado la tablet en el coche, y ya no dice lo de papá cuando llegamos, sino que te pega un maratón de Peppa Pig y Pues mira, es curioso que lo digas porque el proyecto que he traído es precisamente sobre eso, para que los niños no usen las pantallas en el qué guay. coche. Porque es verdad, el mayor enemigo del aburrimiento
son las pantallas. Y es que hoy en día ya no ves a nadie esperando en la parada del autobús, esperando 5 minutos a un amigo, sin sacar el móvil y matar el aburrimiento. ¿Y Eh, qué pasa? Perdona que te interrumpa, que solo te lo quería decir así un poco por orgullo de personal. Nosotros tomamos la decisión en la escuela hace ya 8 o 9 años, los móviles están prohibidos en la escuela. Ah, Hay una caja y cuando entran los alumnos dejan los móviles. Es una decisión que hemos tenido que justificar 10.000 veces, hacer reuniones de no, mira chicos, es que esto y tal. Y joder, me alegro mucho que... pues os aplaudo, ¿eh? Porque yo veo que al final todo el mundo encuentra una excusa para dar un móvil donde sea. Lo justifican por acceso a la información, educación, pero no, o sea, no, creo que hay que limitar su uso. Deberíamos autorregularlo, pero no, vemos que es muy difícil autorregularlo y creo que como educadores tenemos la responsabilidad de educar en eso también. Así que eso me parece, deberíais hacer una charla sobre esto y que lo vea todas las demás escuelas, universidades, colegios, porque sobre todo ahora con el COVID, por ejemplo, ¿no? Sí. Las pantallas han normalizado, a ver, claro, han dado una parte positiva, pero se han normalizado demasiado, ¿no? Así que, bueno, pues el mayor enemigo del aburrimiento y por tanto de la creatividad, las pantallas. Bueno, esto lo vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro está en este modo de hacer nada, entra en el modo de dispuesto a cometer errores, de pensamientos espontáneos y se libera tu creatividad, digamos. Es decir, hacer nada es igual a aburrirse. O me refiero a aburrirme cuando me refiero a hacer nada. O sea, no leer, no es lo mismo que la relajación, son cosas distintas. ¿eh? O sea, no interpretemos como aburrirse, meditar o hacer un ejercicio de respiración, porque ahí tu cerebro vuelve a activar la zona de control, porque tienes que centrarte, en este caso, en respirar o sea que realmente estar aburrido, que no mola estar aburrido, pero en el fondo sí mola. Bueno, aquí os doy unos consejos de cómo aburriros. Caminar una ruta familiar que ya conocemos, ¿no? Caminarla 1000 veces sin distracciones, esperar en la parada del autobús sin móvil, nadar unos largos, sentarte un rato con los ojos cerrados. Y bueno, y aquí a mí me encantaría saber si vosotros tenéis consejos, más consejos que darle a la gente sobre cómo aburrirse o cómo os aburrís vosotros, porque... Joder, A ver qué nos dicen por ahí. ¿Alguno de vosotros tiene algún método de aburrirse? A ver si nos contesta alguien. A ver. Nos ponen aquí alguien que en verano no tiene internet. O sea, pues muy bien. en Un verano verano no. sin internet, eso, yo quiero esa solución. Y a ver, por ahí. Y vive en una aldea. Está diciendo, vivo en una aldea, me voy en verano a una aldea y vivo sin internet y estoy todo el verano así. Pues y volverá con la cabeza llena de ideas y Pues seguramente. eso hay que hacerlo más. Muy bien. Pues nada, chicos, ya sabéis, aburriros más. Em, y de hecho, os voy a hablar de un experimento hecho por Sandy Mann, que es la ventaja de aburrirse y que precisamente hablaba sobre esto, sobre cómo el aburrirse, él demostró que aburrirse influía directamente en la creatividad. Tenía dos grupos. Un grupo al que tenía dos grupos y una pregunta, como un brief, ¿no? Que les dio, un problema que tenían que solventar. Y entonces a un grupo, antes del brainstorm, les hizo separar habichuelas de colores. Tenían como, no sé, 1000 habichuelas de 2 colores y tenían que separar las rojas de las azules antes de darles el brief y hacerles la pregunta que tenían que solucionar. Y al otro grupo les dio nada. Ellos entraron, les dio el brief y se pusieron a hacer ideas.
Pues, y repitió esto con varios grupos, ¿no? Un grupo control que tenía que contar habichuelas antes de que les preguntasen la pregunta que tenían que solucionar. Y en todos los grupos, y luego tenía, claro, un grupo de evaluadores, ¿no? Que evaluaban el potencial creativo de cada idea. Y lo que pasó fue que todos los grupos que habían tenido que separar habas antes de enfrentarse al problema, eh, hicieron ideas mucho más creativas que la media, que el grupo que había entrado a solucionar directamente el problema. Y esto nos da pistas también, ¿no? Si nos bloqueamos, de cosas que podemos hacer para quitarnos el desbloqueo creativo, pues que es algo que parece un poco contraintuitivo, que es ponerte a contar habas o hacer algo súper aburrido en lo que te parezca que estés perdiendo el tiempo, pero en realidad no, tu cerebro está trabajando y está aprendiendo a inhibir las zonas de control para que puedas pensar. Ayer nos comentaba Sergio Alonso, que no sé si lo conoces, que es director creativo en Nueva York, estuvo en Drogafy y tal. Sí, 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 sí. Sí, pues Sergio dijo que ahora mismo se ha enganchado a hacer puntos. Claro, colorear, hacer Sí, esto de rellena. Yo tengo una amiga que también que trabaja en Widen y ella lo que se dedica es a colorear estos dibujos para niños de rellena el número con el color que le corresponde. sí, sí. Y está todo el día haciendo eso cuando está pensando en cosas y dice que, pues, Que le por esto funciona. mismo. Qué guay. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya he hecho el punto que quería hacer de por qué es importante aburrirse, ¿no? Es bueno para tu salud mental y también para tu creatividad. Nada, entonces aquí os propongo este Creative Bootcamp que sea un día absolutamente aburrido, a ver qué pasa luego. Luego, caminar. Caminar, de hecho, también hay varios experimentos que demuestran que caminar ayuda mucho a la generación de ideas. Y yo os voy a hablar de uno en concreto por Marilí Opezo, que hizo un experimento muy sencillo, ¿no? Tenía diferentes grupos, algunos caminaban, otros estaban sentados. Era un ejercicio de 4 minutos y la pregunta que tenían que solucionar era otros usos para objetos comunes. En este caso, bueno, luego evaluaban las ideas y evaluaban si era creativo o no en base a novedad apropiada, ¿no? Porque la pregunta que les hizo era ¿para qué puede utilizarse una llave además de para abrir cosas, ¿no? Entonces tenían que pensar en usos novedosos, pero que fuesen útiles también, o sea, no podía ser cosas... Y eso eran los que puntuaban como más creativos. Y había dos grupos, los que caminaban y los que no caminaban. Pues lo que pasó al principio, la primera sesión de 4 minutos, las ideas empezaban a ser todas iguales. Lo que observó es que a medida que el grupo que caminaba seguía sacando ideas, las ideas eran mejores y mejores, y los que estaban sentados, las ideas empezaban a ser peores y peores, menos sentido, no servían para, no eran usos novedosos. Y entonces ella, después de hacer bueno, varios experimentos así, ideó una táctica para caminar de forma creativa. Y yo personalmente, siempre, siempre, siempre me voy a caminar en mitad del trabajo cuando tengo que solucionar algo o incluso para hablar con gente de mi equipo y evaluaciones, me gusta hacerlo caminando. Y cuando leí esto entendí por qué. Entonces, ¿cómo caminar para solucionar cosas creativas? Elige un problema, ¿no? O un tema para el brainstorm, sencillo, concreto, como este de Mary, usos novedosos de una llave. Camina a un ritmo cómodo, ¿no? Mientras haces el brainstorm. Aquí se trata de cuantas más ideas mejor. No las filtres, grábalas, no las escribas, porque si estás escribiendo, también ya es una forma de filtrar. O sea, tú llevas una grabadora, cuenta todo lo que se te pase por la cabeza, cuando termines de caminar, luego lo filtras. Y limita tu tiempo, o sea, es mejor y más eficaz que lo hagas en sesiones cortas, 10 minutos, 15 minutos, que te tires una hora caminando, porque ahí sí que llega un punto que el cerebro deja de abrir paso a los pensamientos espontáneos. Así que bueno, ya lo sabéis, esto es otra técnica, ¿no? Para no tener que utilizar ese aparatito Sí. para...
muy de andar por casa, valga la redundancia. Está genial, sí, mucho mejor que el aparato. O sea, Claro. te ven asomar con el aparato por la agencia y a lo mejor alguien se asusta. Bueno, y nada, esto que es que os vayáis a dar un paseíto cuando acabemos, en vez de volver al ordenador. Y bueno, nada, por último, freestyle rap. Otro experimento que hicieron relacionado con el freestyle rap, para que veáis que no lo elegí así porque sí, sino que todo esto tiene una base científica. Y de nuevo, este profesor, Charles Lim, estudió un sujeto, bueno, a varios sujetos, raperos, y escaneó el cerebro cuando estaban cantando una canción memorizada y cuando estaban haciendo freestyle rap. Y entonces, os voy a poner un trocito de este vídeo, está en inglés, espero que lo podáis entender todos, pero él muestra un momento del... ¿Se puede oír el sonido si le hago Sí, play? sí, 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 sí. ¿Sí? Of how we actually do this in a scanner. There was a manual. That was recorded in the scanner, by the way. That's a manual in the scanner. Aquí hay un rapero en el escáner He just memorized a rhyme for us. que acaba de memorizar una rima. Entonces, aquí está. Condición central. Uy, parece que ha fallado la conexión con Kika. No nos había pasado en estos días, pero bueno. And what we do see language areas lighting up, but then eyes closed. Perdona, Kika, se ha parado 30 segundos la conexión y no hemos perdido un poquito. Ah, espérate. A ver. Bueno, ¿qué habéis visto? ¿Dónde? Bueno, Sí, hemos visto cuando empezaba el escáner del rapero. Ah, pues lo veis ahí que está en el escáner cantando la parte memorizada y luego le empiezan a dar cues, es decir, una palabra y empieza a hacer el freestyle rap, ¿no? Y luego lo que le enseña a ver, vuelvo a la parte del cerebro. Aquí, a ver. Espérate que te he perdido. Estaba un pelín más adelante, creo yo. Sí, ahí. Mira, aquí. A ver si funciona. Sí. So I'm going to stop that there. So what do we see in his brain? Well, this is actually 4 rappers' brains. And what we see, we do see language areas lighting up. But then, eyes closed, when you are freestyling versus memorizing, you've got major visual areas lighting up. You've got major cerebellar activity, which is involved in motor coordination. You have heightened brain activity when you're doing a comparable task, when that one task is creative and the other task is memory. Básicamente, a la conclusión a la que llega él es la misma que el primer experimento de todos que vimos de los músicos de jazz, que cuando está haciendo el freestyle rap versus la canción memorizada, se activan todas las zonas visuales, de coordinación motora, de pensamientos espontáneos. Así que el hecho de, o sea que básicamente la conclusión a la que quiero llegar es que puedes forzar a tu cerebro a entrar en esta forma de pensamientos espontáneos. Y bueno, por si alguno lo quiere probar, elige un ritmo, date unos cues, es decir, una palabra, rana, y luego tienes que improvisar sobre la palabra rana o que otra persona te los esté dando y nada, a ver qué pasa. Bueno, a ver si conseguimos, aparte de a ver si nuevas vocaciones como creativo, alguna nueva vocación como rapero. Nunca se sabe. Este me lo voy a saltar porque veo que mi conexión no va muy bien, pero vamos, que es un tío haciendo freestyle rap. Okay. Muy bien. Y nada, así que recap de esta parte, 2 factores, el factor emocional, que es más bien tu propia percepción y lo que tú piensas de tu creatividad, que influye en el output, y el factor neurofisiológico, que hemos visto un trocito de nada de lo que pasa en el cerebro y cómo podemos forzarlo a entrar en un modo creativo. Y no sé cuánto tiempo tengo. Sí, podemos hacer un par de preguntas. ¿Has terminado? Luego tengo un caso práctico, pero eso lo paso muy rápido. Sí, avanza, no tenemos ninguna prisa. ¿Sí? No, vale. Claro.
Bueno, pues nada, entonces os voy a enseñar ese proyecto y luego hacemos unas preguntas. Nada, esto lo que hemos dicho, cómo entrar en este modo dispuesto a cometer errores, abúrrete, da un paseo, freestyle rap, ¿no? Y bueno, y eso. Y todos a activar nuestro cerebro y boom, a sacar ideas maravillosas. Y nada, y ahora os quiero enseñar un caso práctico que está relacionado por dos motivos. Uno, porque es una idea que fomenta, inspirada por el aburrimiento y está relacionada también con las pantallas y con un caso, con mi experiencia de cuando yo era niña, ¿no? Y la hice en Holanda, se llama, bueno, en holandés Snowsprokes, que significa cuentos de carretera, en inglés le llamamos road tales, y la verdad es que estoy muy orgullosa de este proyecto, no solo porque ganó un montón de premios, pero porque realmente yo puse algo mío que me importaba, como me importa mucho la imaginación de los niños y que la preservemos porque es el futuro. Y agradezco mucho a mi familia haberme dado una niñez maravillosa, llena de aburrimiento y de momentos donde fomentar mi propia imaginación y traje ese recuerdo para hacer posible esta idea y conectó con mucha gente. Así que muy orgullosa por esos motivos. Nada, esto empezó con un brief abierto de Volkswagen que dices, qué bien, pero bueno, también no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo nuestro y a mejorar algo que nos importa a nosotros. Y encontramos un insight bastante importante, que es que el uso excesivo de pantallas no solo nos está apartando nuestros ojos del mundo, sino que también está realmente minando la imaginación de nuestros hijos. Y si lees sobre ello, es devastador el efecto que tienen las pantallas en los niños y en un cerebro que está todavía en vías de desarrollándose. Y el problema es que los niños ya nos aburren y todos reconocemos esta imagen, sobre todo cuando viajamos en coche, y por eso era una idea que podía ser especialmente relevante para Volkswagen, porque es en el asiento trasero del coche, ¿no? Donde se abusa muchísimo de las pantallas y es comprensible. Yo soy madre y los niños demandan muchísimo y una pantalla te soluciona la vida, pero claro, a veces hay que, cada padre que sea padre como quiera, pero vamos, que yo personalmente intento limitar el uso de pantallas mucho. Y cuando algunos éramos pequeños, a lo mejor no muchos de este meeting, pero tú y yo seguro que sí, Sí. Reconocemos esto, que viajar en coche era un aburrimiento, ¿no? Y al principio te aburrías y te quejabas, luego empezabas a mirar por la ventana y tu mente divagaba y al final no era tan aburrido. A veces tus padres jugaban juegos contigo, jugabas al veo, a palabras encadenadas, a imaginarte cosas que veías por la carretera y contar historias sobre ello, ¿no? Y al final yo tengo un montón de recuerdos buenísimos de viajar en coche con mi familia y de todos estos juegos y que me enseñaron, yo creo que me entrenaron mucho para contar historias de mayor. Y lo que queríamos hacer era precisamente esto, devolver la imaginación al asiento trasero del coche. Y que con ello pudiésemos enseñar a los niños a usar su imaginación de nuevo. Entonces, lo hicimos convirtiendo objetos ordinarios de carretera en historias fascinantes. Por ejemplo, estos molinos de viento que hay en Holanda se convertían en secadores galácticos, los túneles en naves espaciales y los árboles en árboles mágicos, ¿no? Todo lo que veías en la carretera lo convertíamos en esto. Y queríamos hacer algo que fuese interactivo y que usase tecnología, pero que apartase a los niños de la tecnología, y veréis cómo lo hicimos. Pero la idea de que fuese interactivo era porque este dicho, de esta frase de Benjamin Franklin, que creo que es muy cierta, que dice, cuéntamelo y me olvido, enséñame. Y lo recuerdo, involve me, hazme partícipe y lo aprendo, ¿no? Entonces queríamos que fuese interactivo por eso, para que los niños realmente pudiesen aprender este comportamiento creativo. Y lo que hicimos fue esta idea, historias de carretera, que son audiolibros geolocalizados, es decir, reaccionan. Joder, qué chulo, ¿eh? Es chulísimo.
reaccionan a la carretera, entonces el libro sabe que tú estás viendo, el audiolibro sabe que tú estás pasando por un molino o por un árbol, por un bosque y te cuenta una historia sobre ese molino y si vas a pasar por un túnel te dice, estamos a punto de entrar en una nave espacial, prepárate. Básicamente le daban vida a la carretera para que los niños volviesen a mirar por la ventana con un poquito de ayuda, con la ayuda del cuento, y se pudiesen imaginar que esas cosas aburridas pueden ser lo que tú quieras con la imaginación. Y era, claro, en la pantalla no ocurría nada, era para que los padres le diesen play, guardasen el móvil y se pudiese oír en todo el coche sin mirar la pantalla. Qué guay. Nada, básicamente sí, la historia va cambiando a medida que vas conduciendo por la carretera, convirtiendo estos objetos ordinarios en historias mágicas. Y nada, bueno, tengo aquí un poco contar cómo pasamos de una idea a hacer la aplicación, lo hago muy rápido porque si Sí, no... sí, no te preocupes. Pero básicamente teníamos que hacer que funcionase en 5.000 kilómetros de autopista, así que, bueno, sí, esto fue lo que nuestros productores dijeron, ya os vale, ¿eh? Con la ideita para hacerla funcionar. Pero básicamente escaneamos todas las carreteras de Holanda y decidimos centrarnos en estos elementos: gasolineras, molinos de viento, puentes, granjas, edificios altos y bueno, postes eléctricos y alguno más, tanques de agua, árboles, pero los escaneamos todos para saber dónde estaban y poder geolocalizarlos. Y luego construimos una base de datos utilizando un montón de bases de datos diferentes, incluyendo Google Street View, creación manual, migración de data de otros open source data, para que la aplicación, cuando tú fueses conduciendo, fuese detectando lo que había al lado del coche, a un lado y al otro, y lo integras en la historia. Básicamente algo así. Todos estos puntos eran puntos de nuestra historia. Qué trabajazo. Sí, sí, un trabajazo. Y aparte lo tuvimos que validar todo manualmente luego, porque claro, a veces te decía el dato que había un molino de viento, pero no contaba con que hubiese crecido un árbol y no lo pudieras ver desde la carretera. Entonces tuvimos que validarlo y para poder ver cuáles incluíamos en la historia y cuáles no. Bueno, esto era nuestro... Todo esto lo hizo un becario que fue conduciendo por todo y luego... Bueno, una broma, le regalamos una botella de whisky. No, fue súper majo y gracias a él funciona la aplicación muy bien. Y luego tuvimos que encontrar una estructura creativa para estas historias, porque luego trabajamos con escritores para infantiles para crear 4 historias que funcionasen en cualquier segmento de la carretera. Y nos inspiramos un poco en nuestros hijos y la forma que están construidas muchas historias de niños. Esta es una historia de un topo al que alguien le ha cagado en la cabeza, entonces te cuenta esto al principio y va buscando a lo largo de toda la historia: oye, ¿me has cagado tú en la cabeza? Preguntándole a todos los animales hasta que llega al final a la conclusión. Y esto, cómo funciona, es que da igual el orden de los capítulos del medio, siempre funciona. Y eso era el sistema que teníamos que crear para nuestras historias, que hubiese capítulos del medio intercambiables. Es decir, si tú te encontrabas primero una vaca, luego un árbol y luego un poste de la luz, no iba a cambiar la historia si ibas por otra carretera y te encontrabas primero el poste de la luz y luego el tanque de agua, porque siempre había un principio y un final, y lo del medio no importaba el orden. Y con esto brifeamos a todos los escritores, ¿no? Para que creasen sus 4 historias con esta estructura. Y nada, empezamos a escribir, nosotros hicimos una historia y luego otros escritores hicieron otras 3. La nuestra era sobre un mosquito que quería ir a la luna, que estaba harto de ser mosquito. Y nada, nuestra historia incluía pues naves espaciales, que eran túneles, cañones que te lanzaban al espacio, porque su objetivo era llegar a la luna utilizando todos estos objetos, catapultas lunares, etc. Y claro, estábamos utilizando tecnología, pero no queríamos que pareciera tecnología, queríamos que pareciera magia. Así que lo que hicimos fue integrar también data del tiempo, de la hora del día, del tráfico, para que cuando estuvieras escuchando la historia y empezase a llover, te dijese el personaje:
hace un tiempo horrible. Joder, es que me parece un currazo esto, vamos, un curro de orfebrería, o sea, es alucinante. Bueno, esto está conectado con aplicaciones que tienen estos datos, como la aplicación del Sí, tiempo del teléfono, entonces lo iba integrando automáticamente. Nosotros solo teníamos que grabar con los actores de voz todas estas variables claro. para que luego se ejecutasen en la app la que hiciese falta, ¿no? Si era de noche o si estábamos parados. La verdad es que la experiencia de la historia es brutal, ¿no? Lo testeamos, lo grabamos. Hicimos test de contar historias, a ver si tenía sentido la historia una vez que condujeras cualquier ruta. Y bueno, al final todo funcionó. Briefamos a los escritores, hicimos las historias, luego los actores de voz y bueno, y al final conseguimos que todo esto funcionase y que fuese la aplicación más descargada en la App Store durante, holandesa, claro, mucho tiempo y bueno, y luego testimonios de padres que nos decían, es que mi hijo me dice que coja la autopista para ir al súper, porque si no, no le funciona la historia y quiere escuchar la historia de Turbo Harry o lo que sea. Así Qué que, guay. bueno, esto es un pequeño vídeo que lo Once explica. upon a time, car rides used to look like this. But nowadays, they look more like this. So how can Volkswagen help bring imagination back to the backseat? By making children curious to look outside again. That's why we created Snowbergsbrookjes, location-based audiobooks that bring the highway to life. Welcome to Snellbergsbrookjes. Look outside. Do you see those blades spinning? We're entering launch platform. Hold on. 3, 2, 1, go. We scanned the entire Dutch highway system to identify thousands of lakes, all kinds of tunnels, windmills, and other landmarks along the road. We turned these ordinary objects into magical chapters in our stories. We used a computer vision algorithm to detect and tag all objects along the highway. These tags were used as triggers that influenced the story in real time. Kids just need to listen. Look at the forest. Do you see the deer? And let their imagination transform their surroundings. We worked in close collaboration with some of the best children's book writers in the Netherlands, who wrote hundreds of modular chapters, all triggered by objects along the road. Since each journey is different, every story is different as well, creating a unique tale for every possible route. In just 4 days, Snellbergsbrookjes reached #1 in the Dutch App Store Books category. Daar heb je die stomme mail. With a mobile idea that takes the child's eyes away from their mobile phones, we created 120,000 kilometers worth of imaginative journeys. Qué chulo. Qué chulo. Pues eso es. Nada, una idea inspirada en el aburrimiento y nada, que nos recuerda que importante para todos la imaginación y también la creatividad no se puede perder, solo nos podemos olvidar de cómo se usa, pero también se recupera. Así que nada, Pues gracias a todos por tenerme y nada, muchísimas gracias, está genial. No sé si hay por ahí alguien que quiera preguntar algo durante la charla. Ay, nos preguntan que dónde pueden ver tus proyectos, que si tienes alguna... Ah, sí. kikadouglas.cargo.site, creo. Lo tengo en cargo. Guay. Ahí lo encontráis. Guay, qué guay. Y bueno, tú que has viajado tanto, ¿qué diferencia hay entre... Nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el mercado español y el holandés? ¿Ves muchas diferencias? Sí, sí. Veo diferencias sobre todo culturales, de cómo se trabaja, y esto lo veo en Holanda comparado con el resto del mundo, no solo con España, sino con Estados Unidos. Me parece que los holandeses son muy colaborativos, o sea, trabajan muy bien en equipo, porque, y la razón por la que trabajan muy bien en equipo es porque son tremendamente directos y entonces se eliminan todas estas dinámicas raras de... cuando tú trabajas con alguien, ¿no? en un equipo creativo,
es difícil a veces decir esta idea no me gusta o podría ser mejor o lo contrario, me encanta tu idea, me encantaría ser parte de ella, ¿no? A veces nos cohibimos de hacer todo eso y el holandés en realidad te lo dice todo, dice esta idea no me parece buena, pero se podría mejorar así o me encantaría ser parte de esta idea que has hecho tú, ya sé que no es mía, pero quiero ayudarte, yo sé hacer esto. Y eso en realidad, no sé, genera muy, muy buen rollo y genera mejores ideas, porque la creatividad, cuanto más abierta, mejor. Nos preguntaban por aquí que si es indispensable hablar neerlandés para trabajar allí. No, yo no hablo holandés. Nada. Y dirijo una agencia holandesa. Bueno, tenemos clientes holandeses internacionales, pero no, para nada. Bueno, pues nada, Kika, muchísimas... Que me escriba, que me escriba quien quiera que le interese trabajar en Holanda, que yo feliz de ayudaros, recomendaros. Qué guay. Para eso estamos, ¿no? Para ayudar para que la creatividad española, que es muy buena, se vaya por el mundo. Pues muchísimas gracias, Kika, ha estado genial, muchas gracias, muy inspirador, muy documentado y vamos, es una maravilla, un ensayo, parece un ensayo sobre la creatividad. O sea, para que llevo diciendo siempre lo mismo, pero es que cada ponencia es como, joder, podríamos escribir un libro de esto, o sea, es alucinante. Así que nada, no te quitamos más tiempo de que disfrutes a tu tierra gallega y nada. Gracias nada. Y nos vemos. A vosotros. Nos vemos a vosotros. Pronto. Venga. Dime. Perdona, que te he cortado. No. No, nada. Nada. Bueno, gracias. Y nada, al resto de gente deciros que, bueno, esta tarde nos quedan 2 ponencias de Ana Luna y de Víctor Blanco y aparte daremos el briefing que os puede dar acceso a la beca, a las 2 becas de 5.500 euros cada una para estudiar. Daremos el briefing esta tarde y nos quedan 2 charlas. Ahora paramos hasta las 3 para comer un poco y descansar y asimilar todas las cosas tan chulas que nos han dicho y nos vemos luego a las 3. Venga, hasta luego.